Bueno, bienvenidos a esta clase donde vamos a continuar hablando sobre el tema del tiempo dentro de Unreal Engine. Ya que esto es uno de los temas que realmente una vez que lo controlas puedes llegar a crear cosas increíbles, pero si no entiendes realmente cómo funciona esto dentro del motor, pues al final, como ya he dicho muchas veces, el código se te puede ir a donde no quieras. Entonces primero vamos a ver, y en esta clase nos vamos a enfocar sobre todo en trabajar con los timelines, que es una herramienta súper potente y también súper mal usada a la hora de utilizar Blueprint, y ya veréis los diferentes tipos de modos en los que nosotros podemos trabajar con esto. Entonces, primero que nada, antes de meternos con los timelines dentro de C++, los vamos a ver cómo se trabajan, cómo se visualizan y cómo se gestiona todo a través de Blueprint, porque es una manera muy fácil de entender cuál es su flujo de trabajo, por decirlo de alguna manera, su manera de gestionarse. Primero que nada, vamos a preguntarnos qué es y decir que al final los timelines en Unreal son prácticamente una de las herramientas más potentes, versátiles y sobre todo subestimadas del motor. Al final esto nos permite pues crear animaciones, transiciones, interpolaciones y eventos sincronizados al final sin tener que estar utilizando dependiendo del evento tick o timers complejos en el caso de que tengan demasiados tipos de estados distintos. Y al final, y esto nos lleva a otra cosa, al final esto es una clase y vamos a ir desde lo simple a lo más avanzado. ¿Qué quiero decir con esto? Empezaremos un poco con cómo se usan los timelines de forma básica dentro de lo Blueprint y terminaremos creando sistemas desacoplados y reutilizables que normalmente se integran en arquitecturas limpias y escalables. Esto es algo que ya saben que yo repito mucho en todas las clases sobre el tema de la escalabilidad y la modularidad, sobre todo tenerla clara desde el inicio. Claramente cuando tú estás creando prototipos o lo que sea, pues tú puedes crear código sucio sin tener que estar preocupándote de todo esto, pero no es la función realmente de esta academia, es que yo te enseño los fundamentos, te enseño cuál es el camino que deberías seguir si quieres evitarte un montón de errores que a mí ya me han pasado y a partir de ahí pues tú decides, ¿no? Entonces, antes que nada, vamos a ver qué es un timeline. Esto es esencialmente una pista de valores a lo largo del tiempo, y esto se determina a través de una curva. Al mirar puedes imaginarlo como una línea que genera una animación. Yo no sé si han venido de otros tipos de cursos o si han visto este cuando ya hemos publicado el curso de animación, pero al final una animación no deja de ser más una transición entre valores que pueden ser valores de tipo vector, valores de tipo flotante, es decir que vas interpolando el movimiento en base a un tiempo determinado. Empiezas en cero y termina en un tiempo predefinido. Generamos valores interpolados en cada frame si queremos ir trasladándonos entre un valor y otro. Y al final, como ya les dije, esto puede contener diferentes tipos de datos, ya sea de tipo flotante, vector, color, o en este caso eventos sincronizados, que es una de las cosas que por norma general tampoco a veces suelen utilizar del todo bien utilizando este método. Al final esto se puede ejecutar hacia adelante, al revés, en bucle o pausarse. Y esto es una de las cosas que lo hacen tan potente y una buena herramienta que se diferencia sobre todo de la utilización del evento tick o en este caso de unos timers muy complejos en el caso de que la lógica pues requiera un comportamiento muy complejo. Al final lo podemos ver como una mini secuencia temporal interactiva, y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta porque en Blueprint aparece como un nodo especial y en C++ aparece como un objeto que se llama fTimeline. Veremos la diferencia, veremos cómo se trabaja en un lado y en otro y cómo podemos ir, sobre todo de una manera, trabajando de manera muy limpia con él, porque un mal uso siempre puede acarrear que aunque no estés utilizando el evento tick, esto también te pueda generar problemas. Entonces, a partir de aquí, y antes de empezar con la práctica, he creado un actor que se llama MyActorTimeline, que es el que vamos a utilizar para crear todo esto. Si nosotros en Blueprint quisiéramos crear un timeline, simplemente tenemos que decirle a timeline y nos aparecería este evento al que le podemos poner nombre. De momento lo vamos a dejar aquí y a comentar dos cosas antes de entrar dentro de la práctica y el cómo funciona. Primero, ¿por qué usar timelines y no el evento tick? Al final, estos son ideales cuando necesitas animar algo de forma temporal y sobre todo sin tener que estar haciendo cuentas en cada uno de los frames. Casos, por ejemplo, de usos típicos: animar una puerta que se abre suavemente, escalar o mover un objeto interpoladamente, es decir, que vaya entre dos valores, cambiar colores, opacidades, intensidades de la luz, lanzar eventos visuales sincronizados como explosiones, sonidos, partículas, o crear efectos de UI o cámaras suaves. Esto también sobre todo lo veremos cuando ya entremos en práctica real, en sistema o en el framework. Ventajas al final sobre el evento tick, pues se ejecutan solo mientras estén activos, tienen al final una duración finita y controlada y esto los hace muy potentes, y puede visualizar la curva y editar la mano, y esto es lo que lo diferencia del resto. Cuando nosotros trabajamos con el resto de valores tendríamos que hacer cálculos matemáticos súper complejos para nosotros crear tipos de animaciones muy elaboradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si ya venís de animación, saben que las curvas te permiten, según como tú modifiques cada uno del tipo de dato que tengas, si es un dato vectorial o es un dato flotante, según como tú lo coloques, puedes hacer eventos de clic, puedes hacer eventos de transición, crear una animación que vaya más lento al principio y luego que acelere. Todo esto al final te permite hacerlo una curva. Entonces, esto es una de las partes que lo hace sobre todo muy potente y diferencial con respecto a los timers y el evento tick. Por lo tanto, al final son más previsibles, reutilizables y depurables. Teniendo este punto claro, ya hemos visto cómo se trabaja aquí cómo se añade, el timeline dentro de Blueprint. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se comporta. Cuando nosotros estamos en Blueprint, tenemos que hacer doble clic en él y nos damos cuenta de que podemos entrar en una nueva interfaz. En esta vamos más adelante a ver para qué sirven este tipo de eventos que tenemos aquí, que podemos clicar, y si le ponemos track nos va a decir qué tipo de componente, o en este caso qué tipo de datos es el que nosotros vamos a variar en el tiempo, ¿no? Si es de tipo flotante, vector, evento o color. Vamos a hacer el más sencillo y después, con respecto a clases más avanzadas, iremos viendo el resto para que vean cuál es su uso correcto, por ejemplo, la utilización de eventos específicos.
para nosotros añadir y modificar cualquier curva, esto se determina en base al tiempo. Si se fijan aquí arriba en length le ponemos 5 y esto va del 0 al 5 y nosotros realmente podemos poner aquí el tiempo que nosotros determinemos. Entonces eso es prácticamente una de las partes sobre las que nosotros tenemos que basar nuestra curva de animación. Y ahora, ¿cómo se crea una curva? Para eso tienes que poner lo que se llaman keyframes, y es decir, tienes que poner puntos, una key que va a representar el inicio, por ejemplo, y el final de esta curva. ¿Qué pasa? Tú puedes seguir añadiendo entre medias todos los que tú quieras, creando la curva que tú necesitas crear en ese momento. Al final, ¿esto qué va a determinar? Pues si no vienes de animación, es complejo de entender el hecho de cómo actúa una curva en caso de que tú vayas modificando el valor. Incluso el cómo se vea la curva. Por ejemplo, vamos a quitarle estos keyframes y vamos a dejar estos dos. Estos dos le vamos a decir que va a empezar en el valor 0, 0. Es decir, en el segundo 0 va a valer 0 y cuando llegues al segundo 1 va a valer 1. Vamos a ver si se me marca. Perfecto. Y vas a valer 1. Vamos a decirle que la animación va a durar un segundo. ¿Y qué pasa? Ahora la animación tiene una interpolación directa. Es decir, como no hay curva, esta animación va a ser completamente constante. No va a cambiar su velocidad ni nada. Entonces no va a ser completamente rígido el movimiento. Ahora mismo solamente vamos a trabajar con valores para que vean cómo va transicionando, interpolando entre un valor a otro. Y más adelante veremos cómo esto lo vamos a utilizar directamente para trabajar sobre objetos, crear pequeñas animaciones para que vean cómo se va trasladando. Incluso lo podremos ver ahora dependiendo de lo larga que sea esta clase. Si nosotros queremos hacer una curva más suave, nosotros tenemos que seleccionar nuestros puntos o seleccionar uno de ellos y aquí nosotros le indicamos cómo debe comportarse este punto de unión dentro de nuestra animación. En este caso vamos a ir a lo simple, vamos a seleccionarlo todo, apretamos el 1, que si se fijan es lo mismo que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que le vamos a decir es que vaya desde 0 a 1 y vamos a ver qué es lo que pasa. Si esto lo conectamos al begin play y le ponemos un print string, vamos a colocarlo aquí. No le voy a conectar nada de momento. Vamos a dar a compilar. Y se va a ir repitiendo hello. Pero ¿qué pasa? Realmente esto es lo que a mí me interesa. Yo quiero saber cuál es el resultado. Si se fijan aquí ahora aparece una nueva pista que se llama new track. Que si nosotros nos venimos aquí, podemos ponerle valor. Uy. Compilar y guardar. Y nos venimos aquí. Y ahora este valor se lo podemos pasar al print string para ver qué es lo que nos devuelve. Y si se fijan lo que hemos visto, vamos ahora a añadirle más tiempo. Vamos a coger esto y colocárselo aquí en el 5 también. Y ahora lo que le vamos a decir es que vaya del valor del 0 al 1 en una franja de tiempo de 5 segundos. Antes estaba yendo del valor 0 a 1 en una franja de 1 segundo. Y ahora si se fijan va a tardar 5 segundos en llegar del 0 al 1. Para hacer esto todavía más visual, vamos a hacer lo que hemos hecho en clases anteriores. Vamos a utilizar el evento tick para crear, por ejemplo, un recuento de segundos para ver qué es lo que va pasando al acumulador. Y esto es por otra cosa que no les dije en clases anteriores de cómo funciona el tiempo exacto dentro de Unreal, ¿no? Cuando nosotros intentamos calcular los segundos, porque esto no representa realmente los segundos exactos de manera cronométrica. Esto, bueno, no sé cómo la palabra, es decir, que al final no es completamente exacto. Incluso aquí vamos a hacer ahora una comprobación. Como al final lo que nosotros estamos comprobando realmente aquí, lo que tarda de un frame a otro, cuando nosotros vamos acumulando, si este valor que nos devuelve este acumulado siempre que llega es mayor o igual a 1, lo que nos va a indicar es que están pasando segundos. Vamos ahora a colocarlo aquí. Y verán cómo ahora se nos va a ir mostrando cada uno de los segundos que tenemos aquí. Esto lo vamos a colocar en rojo para que se distinga bien. Y ahora, esto es, y vamos a colocarle aquí 0, porque esto se va a repetir constantemente, y aquí también le vamos a poner 0. Compilamos y guardamos, este se va a tintar de azul y este de rojo, y vamos a ver qué va pasando. Vale, ahora para nosotros ver y que se pare justamente cuando termina la animación, lo que vamos a hacer en este caso es hacer otra. Le decimos, mira, esto es mayor o igual a 5, que es lo que dura nuestro timeline. En caso de que no sea así, pues vete haciéndome el recuento hasta que lleguemos a 5. Y aquí vamos a ver cómo ahora, cuando esto termine el timeline... ¿Un segundo? Espérate porque no sé si lo puse al revés. Sí. Vale, un segundo. Tendría que, si no me equivoco, siempre lo más sencillo es en lo que se falla, ¿eh? Vale, perfecto. Pues debería ser así porque dura 5 segundos. Vamos a ver lo que dura. Es interesante que el valor sigue sumando, pero el valor... Ah, vale, perdón. Es que no me estoy enterando, por amor de Dios. Es aquí. Ahora sí. Nuestro acumulador es el que nos tiene que decir si el valor que está entrando es mayor que 5 para que se pueda parar. Perdón. Ahora sí que lo tenemos aquí. Aquí hemos puesto un contador para que nos vaya devolviendo los segundos para analizar si realmente lo que está pasando son 5 segundos exactos. Aquí ya tenemos el contador.
¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es, cuando esto se termine, nos va a dejar el resultado final 100 segundos del acumulador. Y ahí está. Fíjense que no son 5 segundos exactos. Está muy cerca, pero no son exactos. ¿Esto por qué lo digo? Si nosotros necesitamos que algo sea increíblemente exacto a nivel matemático, nosotros tenemos que saber qué herramienta utilizar según nuestras propias necesidades. Y esto lo digo más que nada por el tema de los simuladores y los proyectos que requieran, por ejemplo, una precisión quirúrgica con ciertos valores del tiempo. Igualmente, yo creo que ahora ya lo hemos visto y ahora vamos a ver de qué manera podemos utilizar este tema del timeline, ¿no? Si nosotros aquí hacemos get timeline, vamos a ver que ahora tenemos una variable que realmente esta variable representa lo mismo que esto que tenemos aquí. De tal manera que nosotros podríamos desacoplar este valor. Perfecto. Y aquí podríamos, por ejemplo, coger... Si se fijan, ahora tenemos este problema. Nosotros, ¿dónde ahora vamos a colocar o de dónde podemos nosotros coger el valor de nuestro timeline cuando estamos trabajando, ¿no? Nosotros aquí, si se fijan, tenemos diferentes tipos de videos que nos permiten saber exactamente qué es lo que está pasando dentro de nuestro componente. Aquí está. Cuando el componente está activado. Pero aparte de todo eso, nosotros podemos hacer un play y cada uno de los eventos que nosotros nos podemos conectar ahí. De esta manera nosotros podemos desacoplar esta lógica y dejarlo por aquí con la configuración que nosotros queramos, y utilizando la variable y los eventos podemos en todo momento ir controlando cuál es su lógica. Aquí tenemos esto y fíjense esta función cómo nos va a devolver ahora mismo un delegate con el custom event que nos va devolviendo este valor que tenemos aquí. Ahora bien, vamos a pararnos aquí un segundo. Vale, nosotros nos habíamos quedado aquí y ahora lo que vamos a hacer es cómo nosotros podríamos sacar este valor que nosotros tenemos aquí, ¿no? En este caso, una de las cosas que podríamos hacer es externalizar lo que sería el float para que este nos pueda devolver. Es decir, si nosotros utilizamos un método que sería así, hacer un add float, aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Le estamos diciendo, mira, coge la información de esta curva y luego nos la devuelves. ¿Cómo nos la devuelves? Creando un custom event. Aquí está. ¿Qué pasa? Aquí ya nosotros tenemos el output con el cual nosotros podemos trabajar y no necesariamente tenemos o podemos hacerlo desde aquí. Entonces, esta curva que nosotros podemos colocar aquí, también podemos hacerlo aquí. Un segundo porque creo que tengo poca batería en el ratón, voy a comprobarlo. Vale, ya estoy. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos trabajar directamente y cómo podríamos crear una curva que luego pudiéramos traer dentro de nuestros timeline como esta? Nosotros esta curva también la podríamos colocar desde aquí. Esta ya viene interna de otra cosa, pero ahora vamos a ver de qué manera nosotros podríamos hacerlo. Para ello, nos tenemos que ir al Content Browser y desde aquí podemos colocar aquí directamente curve. Y aquí tenemos que decidir el tipo de curva que nosotros queremos, si es una linear color, un vector o un float. En este caso vamos a hacer float, vamos a poner... Y esto es exactamente lo mismo que si nosotros abriéramos el timeline. Tenemos aquí el editor de las curvas y aquí también. Y aquí simplemente pues tenemos que añadir los keys que nosotros queremos y le determinamos la posición. Por ejemplo, aquí vamos a decir que empieza en el 0, se va a colocar y le vamos a decir 0, 0, como en el otro. Y después el otro punto, el otro key, le vamos a decir 1, 1. Y como vemos ahora aquí, se está determinando la curva que nosotros queremos. Sin embargo, nosotros aquí no estamos necesariamente determinando, por decirlo de alguna manera, el tiempo que tiene que durar el timeline. Se asume en base al tiempo que nosotros le ponemos desde la propia curva. Si le ponemos aquí 5, le estamos diciendo que va a tardar 5 segundos en ir del valor 0 al valor 1. Una vez que guardamos, se llama uninfloat. Aquí le podemos poner uninfloat y automáticamente este ya va a colocar la curva que nosotros estamos hablando. Inclusive, aquí también la podemos colocar y a partir de aquí nos va a devolver este valor. ¿Y esto de qué manera lo podemos hacer? Miren, si nosotros aquí hacemos un custom event, uy, ahí está. Y ahora, ¿qué pasa? Nosotros aquí, aunque nosotros coloquemos directamente el print string y coloquemos el output, vamos a ver qué es lo que va a pasar si nosotros en el begin play llamamos a timeline event. No sé cómo lo llamé, un segundo, para que me faltó una letra. Si compilamos y guardamos y queremos, aquí tenemos el print string. Ah, perdón, aquí no se está imprimiendo nada más que el event tick que tenemos. Vamos a desconectar el event tick. Y como ya están viendo, realmente no estamos viendo el resultado de este aquí. Vamos a ponerlo en este verde para distinguirlo bien. Ahora mismo aquí no estamos viendo absolutamente nada. Sin embargo, si nosotros ahora desde aquí hacemos play,
Ahora nosotros le vamos a dar a empezar y fíjense, hemos colocado la curva y luego la hemos ejecutado. Es exactamente lo mismo que si nosotros cogiéramos aquí, determinamos la curva dentro y le damos al play y luego colocamos el print string devolviéndonos el valor de la misma. Sin embargo, trabajar muchas veces de esta manera modular nos permite, sobre todo a nosotros, colocar cierto código o lógica de cómo queremos que se comporte. Es decir, que en cierto punto se coloque aquí una curva específica y que cuando empiece a actualizarse la curva, la actualización de datos, en este preciso momento que se ejecute lo que nosotros necesitamos en ese momento. Podemos empezar, parar o hacer cualquier otro tipo de gestión en cualquier parte de nuestro código. Sin embargo, en caso de que no podamos hacerlo así, nosotros tenemos que estar conectando continuamente todos estos valores directamente. Y esto puede llegar a ser bastante engorroso y generarnos un código espagueti bastante incómodo. No quiero decir que no sea útil, porque es increíblemente útil tenerlo todo bien condensado aquí y en muchas ocasiones, y sobre todo en las clases de fundamentos de Blueprint, ya habéis visto que esto lo he utilizado, por ejemplo, para hacer las animaciones de una puerta y cosas del estilo. Simplemente, como aquí ya estamos en un nivel intermedio, quería enseñaros de qué otra manera se puede llegar a trabajar con los timelines y cómo podemos nosotros crear diferentes tipos de curvas de animación para diferentes tipos de situaciones. Entonces, ahora lo que nos queda por mirar, ya sabemos cómo se hace todo esto en Blueprint, y claramente lo que nos queda ahora mismo es ver cómo podemos trasladar esta misma lógica que tenemos aquí a C++, ¿no? Entonces vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a guardar todo esto, lo podemos dejar aquí y nos vamos al editor y empezamos ahí. Vale, ya hemos visto cómo se trabaja con los timelines en Blueprint. También hemos visto cómo podemos crear, en este caso las curvas. Y ahora nos encontramos dentro del editor para ver cómo podemos trabajar con C++. Aquí tengo que decir una cosa. Lo que van a ver ahora y cómo les voy a estructurar, van a ver que tenemos que hacer una serie de pasos para que nosotros podamos ejecutar algo que en Blueprint es increíblemente fácil. Pero quiero anticiparles desde ya, y cuando terminemos de ver cómo es la base y la estructura de cómo utilizar los timelines, o al final de esta clase vamos a dar otro pasito más y os voy a enseñar un diagrama de flujo de cómo podemos llegar a desacoplar, modularizar y dejar mucho más elegante el código a la hora de nosotros utilizar esto. También tengo que decir que si se acuerdan, cuando estábamos viendo ahora el tema de los Blueprint, nosotros podemos meterle diferentes tipos de curvas según el tipo de datos, de tipo float, de tipo vector, etc. Entonces, a partir de este momento, vamos a ver cómo es la estructura y los fundamentos de cómo utilizar esta herramienta, pero como siempre os digo, no crearles ahora mismo todo el sistema modular no tiene ningún sentido, porque eso es escalar un poquito más y todavía no habéis aprendido lo que son componentes. Entonces, ahora vamos a ver los fundamentos, al final de la clase vamos a meter ese pequeño diagrama para yo enseñarles cómo podemos modularizar esto. Y en las siguientes clases y módulos, en las ya de nivel intermedio, cuando ya empecemos a ver arquitecturas de sistema, vamos a ver cómo podemos incorporar esto dentro de un componente. Y esto también al final lo van a ver dentro de los frameworks para que vean de qué manera podemos llegar a dejarlo mucho más elegante, porque verán que es mucho más trabajoso. En este caso, lo primero que vamos a hacer es añadir los includes de lo que vamos a necesitar, porque como se acuerdan, lo primero que vamos a hacer es necesitar una curva. Incluimos header para las curvas. Entonces hacemos un include y añadimos curve float, porque en este caso vamos a utilizar el tipo de curva de float. Una vez que ya hagamos esto, necesitamos el include de los timelines, que ya me lo está colocando aquí, para nosotros desarrollar el tema de los timelines. Pero por algún error me está dando error. Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a ir creando lo que vamos necesitando, porque al final un timeline, o lo que vamos a crear ahora mismo aquí, es una estructura que es nativa ya directamente de Unreal. Y verán por qué les digo esto. Vamos ahora a crear una curva de tipo flow, puntero, porque la vamos a dar en el sistema de reflexión para nosotros indicarle cuál es la curva que nosotros queremos utilizar aquí. Me falta una letra. Vale. Y ahora tenemos que llamar a f timeline. Un segundo. ¿Vale? Este error tiene que ser porque realmente nosotros no estamos llamando sino a components. Y ahora esto sí que es lo que vamos a utilizar. Perfecto. Y ahora si se fijan ya también lo tenemos aquí abajo. Pero aquí quiero hacer un apunte. En este momento, si se fijan, estamos llamando a una estructura que es la estructura de timeline con la que vamos a trabajar. Pero aquí no aplica el sistema de reflexión por un motivo que les voy a decir ahora. Esto al final es una estructura nativa que no es un object y por lo tanto al final no puede ser expuesta al editor y no puede ser realmente serializada automáticamente por el sistema de reflexión. Entonces no debemos utilizar en este objeto el uProperty, es importante porque directamente, si nosotros lo intentásemos, ya esto nos daría error directamente. Ahí está. Entonces simplemente no lo pongan porque realmente aquí no aplica. Pongan un comentario que le pongan que esto es un componente de tipo timeline. El siguiente paso, antes de nosotros hacer la estructura que la vamos a hacer dentro del Begin Play, lo que tenemos que hacer es activar el timeline para el evento tick, porque al final, cuando nosotros lo utilizamos dentro de los Blueprint, esto ya viene interno, es decir, ya el Blueprint automáticamente ya hace toda la gestión que nosotros estamos haciendo ahora mismo de manera desacoplada, es decir, creamos las cosas en el header, luego activamos en el tick y luego desarrollamos la lógica arriba. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros tenemos nuestro timeline, tenemos que hacer punto y hacemos timeline tick, no, perdón, al revés. A ver, tick timeline, exacto.
Y aquí adentro vamos a ponerle ahora delta time, porque es el parámetro que va a necesitar para ir a hacer todo este tema. Aquí vamos a comentar. Y esto lo que va a hacer al final es utilizar el sistema de tick para poder activar su animación o su progresión dentro. Antes que nada, vamos a utilizar el de tipo float porque es el parámetro o el tipo de curva sobre el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Y qué pasa? Nosotros en un momento dado vamos a necesitar una función que lo que haga es bindearse directamente a nuestro timeline para ejecutar una lógica que nosotros determinemos. Entonces vamos a hacer una ufunction. Ya me equivoqué otra vez al escribirlo. Aquí está. Y vamos a ponerle aquí update time data, por ejemplo, y le ponemos aquí flow. Una vez que ya tenemos nuestra función, vamos a desplegarla, vamos a colocar la lógica aquí abajo, como siempre hacemos. Y simplemente lo que vamos a hacer aquí es que nos muestre por pantalla lo que nos va a ir devolviendo, en este caso, el... Aquí está, el valor. Perfecto. Y lo que vamos a hacer... Vamos a poner aquí fstring. Estaba pensando... Sí, vamos a dejarlo así. Así está bien. Tiempo. No vamos a utilizar el extra string porque ahora mismo no nos va a hacer falta. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra función, nos vamos a ir al begin play. Y claro, esto también lo podríamos meter dentro de otro método, pero ahora mismo estamos viendo los fundamentos de cómo trabajaríamos y cómo lo haríamos. Como vamos a trabajar con una curva de tipo float, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser una f-on time line float. Y aquí lo que estamos escogiendo es una estructura para poder nosotros trabajar sobre los timelines de tipo float, sobre este tipo. Y una vez eso le ponemos el nombre, que sería, por ejemplo, update timeline, pues yo que sé, lo que tú quieras. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros en este caso, aunque ya nos lo está llevando el autocompletado, es bindearlo directamente a nuestra función. Si se acuerdan y ya hemos trabajado en los widgets, el sistema de bindeo es más o menos lo mismo. Nosotros tenemos que indicarle el mismo nombre sobre el cual nosotros hemos creado una función que tiene que actuar. Entonces aquí hacemos update timeline, hacemos el bin y tenemos que decirle que se va a bindear a una ufunction dentro de este actor y le tenemos que indicar aquí el nombre de la función que sería update time data. Una vez que ya tenemos esto, lo cerramos, pero todavía no está hecho el timeline. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es crear el timeline. Para ello hacemos un timeline y le decimos, mira, vamos a añadir una interpolación de tipo float. Una interpolación no es más que transicionar entre un valor a otro, en este caso de una variable de tipo float. Una vez que ya lo tenemos hecho, le tenemos que pasar la curva que nosotros hemos creado, que es curva float, y luego a partir de aquí tenemos que colocar nuestra estructura de datos, que es update timeline, y le vamos a poner este nombre, que es la propiedad. Una vez que ya tenemos todo hecho esto, todavía no está hecho el timeline y todavía no se va a ejecutar porque nos queda en este punto decirle que se ejecute. Pero antes de ello, al final esta función o este timeline nosotros la podemos hacer que vaya repitiéndose continuamente, es decir, que se ejecute una vez, una segunda, una tercera, una cuarta. Entonces nosotros podemos determinarlo poniéndolo aquí, ponerle set looping. Esto tiene muchas funciones y le vamos a poner false porque solamente queremos que se repita una vez. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es un timeline y simplemente le vamos a decir play. A partir de aquí ya se va a ejecutar. Fíjense la cantidad de pasos que hemos tenido que dar para que todo se pueda ejecutar como nosotros queremos. En la hora, cuando terminemos y ya veamos cómo funciona y cómo se ejecuta y cómo está todo bien, vamos a darle a compilar. El siguiente paso es ver un diagrama de flujo en el cual yo le voy a enseñar cómo podemos encapsular esta lógica dentro de un uComponent para que nosotros podamos reutilizarlo según el tipo de curva que nosotros le pasemos. Y de esa manera podemos llegar a utilizar esto de manera mucho más ágil que no tener que estar haciendo tantas cosas. Sobre todo porque cuando vayamos a utilizar diferentes tipos de animaciones o curvas constantemente, es increíblemente engorroso tener que estar haciendo todo esto. De todas formas, como todavía no hemos dado componentes ni nada, toda la estructura se la voy a enseñar dentro del diagrama, pero el código ya lo veremos en los siguientes módulos. O sea, ahora vamos a comprobar que todo funciona. Ya estamos dentro de nuestro nivel y dentro del nivel tenemos el actor que va a ejecutar ese código. Vamos a darle al play y no está pasando nada, ¿vale? Pues se nos ha trabado un real. Vamos a reiniciarlo y volvemos enseguida. Perfecto, ya estamos dentro. Uno de los motivos por el cual esto ha pasado es porque, claro, nosotros hemos creado una curva y nosotros inicialmente no le habíamos pasado esto, pero ya yo encendí el Unreal, ya le hemos pasado la animación de la curva que nosotros le hemos dado, o también muchas veces suele pasar simplemente pues porque no compila bien. Aquí ya tenemos desactivado el evento tick y el begin play para que todo lo que se está ejecutando ahora realmente se está ejecutando desde C++. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente darle al play y ya veremos cómo esto se va sustituyendo el mensaje. Como siempre les digo, si nosotros no queremos que el mensaje se vaya sustituyendo, que el mensaje se vaya sustituyendo, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí al código y en la función que nos tiene que mostrar el mensaje le vamos a colocar uno y le volvemos a dar a compilar. Y esperemos ahora que Unreal no vuelva a ponerse gracioso, ¿no? Vamos a esperar a que compile. ¿Vale? Ahora que ya estamos aquí. Ahora se va a volver a romper. Esto es el día a día, no pasa nada. Reiniciamos y volvemos. Ahora que ya estamos aquí, le vamos a dar al play y ya nuestro mensaje se está ejecutando. En principio nos va a devolver
el contenido que nosotros le estábamos pidiendo. Vale, ahora que ya he reiniciado todo, tuve que borrar también por si acaso hubiera algún tipo de problema aquí. Y ya le hemos colocado nuestra función, no hemos hecho nada, perdón, nuestra curva, y no hemos hecho nada más. Y ahora le damos al play, el mensaje no se va a sustituir y nos va a devolver lo que estábamos pidiendo. A lo mejor el sistema de reflexión, el que tuviera el mismo nombre, pues claro, pues nosotros al final pues tenemos que verificar que no estemos teniendo muchos problemas a la hora de colocar bien los nombres. Entonces, más o menos ahora ya, si volvemos al código, vemos cuál es la estructura y esto, como siempre, se parte en 3 fases. La primera fase es llamar a los componentes que vamos a necesitar. Posterior a eso, tenemos que crear la curva que nosotros le tenemos que dar, creamos el componente y una vez que tengamos eso, tenemos que crear la función que queramos que ejecute nuestro timeline. Una vez que hagamos eso y antes de crear la lógica de crear el timeline, tenemos que colocar aquí abajo que se vaya actualizando dentro del delta time para nosotros poder ir actualizándolo. Y a partir de aquí tenemos que crear nuestra estructura, a bindearla directamente a la función que queremos que se ejecute, creamos nuestro timeline del tipo de curva de tipo float y a partir de aquí le decimos que no se repita y luego que ejecute el play. Si nosotros aquí le ponemos true y ahora vamos a actualizar, y en esta clase tengo que admitir que aunque podríamos ver un montón de funciones más que pudieran llevar y tener el control como stop, reverse, etc., lo que quiero yo es que simplemente entiendan el fundamento de cómo se hace esto en C++. Pero posteriormente en las clases y en las prácticas vamos a ver cómo podemos crear muchas más cosas, pero claramente me gustaría que ya tuviera cierta estructura para no tener que estar duplicando código. Entonces, vamos ahora a pasarnos a el editor, ya que está compilado, y como le hemos puesto que se repita en el loop, una vez que llega uno tendrá que volver a empezar. Llega uno y vuelve otra vez a empezar. Ni siquiera nota tiempo a ver el número 1, porque en el momento en el que ya llega vuelve otra vez a repetirse. La estructura básica la conocemos, sabemos cómo implementar todo esto, y lo que vamos a hacer para finalizar esta clase es que les voy a dejar ahora con una continuación donde vais a ver el diagrama de flujo en Miro, como siempre ya os expliqué en clases anteriores, como la de widget, y ya luego en los diferentes módulos veremos cómo podemos escalar esto mucho más y utilizarlo para crear animaciones y crear cosas bastante más complejas, pero con un cierto orden y que quede un poco el código más elegante y limpio. Entonces nos vemos en la siguiente clase y os dejo un poco con la explicación. Bueno, como les había dicho, le iba a enseñar un diagrama de cómo podía ser, en este caso, una lógica desacoplada para el tema de los timelines. Vamos a crear un marco para que sea más cómodo de visualizar y no ver la parte de atrás. Perfecto. Esto sería un componente timeline. Muy sencillo, no vamos a entrar tampoco en detallar demasiado todo porque esto ya lo veremos directamente en fundamento, pero vamos a ir viendo parte por parte. Nosotros tenemos un actor, ¿vale? Este actor en su cabecera contiene lo que sería un UAnimation Timeline Component, o el nombre que nosotros queramos, que puede ser simplemente Timeline General Component o lo que nosotros queramos en este caso, ¿no? Una vez que ya tengamos claro, lo que nosotros hacemos dentro de nuestro propio actor es, primero que nada, vamos aquí arriba a determinar que este actor está suscrito, ¿vale?, a un evento dispatcher o a varios eventos dispatcher según el tipo de curva de animación que nosotros queramos hacer, y por lo tanto, al estar suscrito, sabe que esta suscripción lo que va a hacer en este caso es ejecutar esta función determinada que nosotros queramos, que puede ser la que nos dé la gana. Puede ser un set scale, una opacidad, un FOB, lo que nosotros queramos o queramos interpolar en ese valor. Entonces, a partir de aquí lo que hacemos es que nuestro begin play, porque es lo que nosotros queremos en este momento, o simplemente va adherido a una interacción o a lo que nosotros queramos, lo que va a hacer en este punto es llamar a cualquiera de estas 3 funciones, que puede ser playFlow, vector o tipo color según el tipo de curva que nosotros le pasemos. Por lo tanto, esto lo que va a hacer es ejecutarse una función directamente dentro de nuestro componente. Y nuestro componente va a empezar 2 procedimientos. Va a empezar a ejecutar el playFromStart, que es una función que ya veremos lo que es, que puede hacer un overhead y utilizarla según el tipo de dato que tú le pongas, y va a empezar a ejecutarse utilizando el tick del componente, no del actor, sino el del componente. Y este resultado nos dará 3 tipos de callback que son delegates según el tipo que nosotros hayamos elegido, que puede ser de tipo float, de tipo vector o de tipo color. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Esto al final es un componente que podemos reutilizar en tantos actores como nosotros queramos y no tenemos que estar codificando todo esto desde el principio. No tenemos que estar haciendo estas 3 funciones, estos 3 delegates, no tenemos que estar haciendo nada más que esto una única vez. Y después lo que vamos a hacer es reutilizar continuamente este componente para todos nuestros actores. Este diagrama es algo súper sencillo de la explicación que yo les quiero dar. Esto será más extenso, más explicado y nos tendremos más a ver la lógica interna de cada una de estas cosas cuando ya entremos dentro del módulo de la arquitectura de sistemas para empezar a modular este tipo de cosas. Sin embargo, se los dejo desde ya por si ustedes queréis empezar a experimentar después de ver el módulo de componente y queréis intentar hacer vuestras propias pruebas, pues adelante y espero que os sirva. Pero esto sobre todo se lo digo para que tengáis en cuenta cómo podemos siempre acoplar, modularizar o incluso mejorar nuestro código en base a la reutilización y la organización un poco más elegante del código. Por esta clase ya es todo, no nos vamos a alargar mucho más. Esto será un simple ejemplo antes de nosotros entrar dentro de lo que serían los componentes, y tendréis material didáctico extendido de todos estos temas y otro que hemos dado más atrás para que vayáis haciendo pruebas, veáis código desacoplado y veáis un poquito más este tema. Si controláis todo lo que tenga que ver con la utilización del tiempo, ya sea el evento tick, el timer o los timelines, veréis cómo vuestro juego va
a despegar considerablemente, pero siempre hay que utilizarlo con muchísimo cuidado, porque al final esto puede llegar a romperlo en el momento en el que tú no sepas realmente cómo controlar este tipo de eventos, ¿no? Entonces, por aquí terminamos y ya nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.